en nuestra serie de enseñanzas, en donde estamos en Colosenses y estamos con el tema de ¿cómo estamos nosotros en Cristo? ¿Cómo estamos en Cristo? Completos. Así que la serie trata de que estamos completos en Cristo. Y hoy vamos a estar mirando el capítulo 1, versículos 15 al 20. Vamos a ver esos 6 versículos y vamos a desempacarlo. Quisiera que cuando usted lo tenga ahí, por favor se ponga en pie junto conmigo en reverencia a la palabra de Dios y podamos leerlo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, esto es uno de los pasajes realmente más importantes del Nuevo Testamento que apuntan, yo diría que de toda la Biblia, no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia, que apunta a la persona de Jesucristo. Así que qué tal si así mismo como estamos en pie, me acompaña a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, tu bendita palabra. Te doy gracias, Dios, porque en tu misericordia tú nos has sostenido, nos has traído hasta aquí, nos has bendecido de manera tal que hoy, Señor, nosotros quedamos perplejos ante la gloria y la grandeza de tu santidad. Dios amado, nos humillamos ante ti en esta hora para suplicarte una vez más con gratitud que tu palabra que hemos abierto, tu bendita palabra que hemos abierto y leído, hoy pueda, Señor, traspasar nuestros corazones. Señor, danos una actitud correcta al escuchar la palabra, que continuemos en adoración ante ti, Señor. Padre, usa este siervo tuyo, Señor, que no soy capaz de hacer lo que tú sí puedes hacer en el corazón de mis hermanos. Úsame para que yo sea fiel a tu palabra al exponerla. Dame claridad para que al hablar mis hermanos y mis hermanas puedan comprender el mensaje que tú tienes para ellos hoy a través del mensaje de tu palabra. Pero da también oídos prestos, que mis hermanos tengan un corazón de adoración al escuchar tu palabra con atención, de manera tal que sus vidas, Señor, sean llenas con el conocimiento de tu palabra, con el conocimiento de tu persona, Señor. Y que esta palabra nos haga salir de aquí, Señor amado, siendo más conscientes de la naturaleza del Dios a quien le servimos, el único Dios viviente y verdadero, y la gloria de Cristo, que no somos capaces, Señor, ni siquiera de explicar correctamente con palabras naturales, Dios, se impregne en nuestras vidas hasta el día que estemos frente a tu gloriosa presencia, frente a la presencia de Jesucristo, el Rey de gloria y majestuoso. Así que, Padre, te pido estas cosas en Cristo Jesús, confiado de que tú has de hacer conforme a tu voluntad perfecta. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano y hermana. Y el título para este sermón es la preeminencia de Cristo. Vamos a estar desempacando estos 6 versículos desde el 15 hasta el versículo 20, en donde nosotros quisiéramos ver cómo Dios en su palabra nos habla de algo que nosotros quizás damos por sentado, damos por entendido, que conocemos la profundidad, la supremacía y la preeminencia de Cristo. Es algo que jamás, escucha hermana y hermano, jamás vamos a comprender a plenitud
en toda nuestra vida terrenal. Es más, cuando estemos delante de la presencia del Señor, toda la plenitud de la que vamos a hablar hoy nosotros, vamos a entonces a tenerla completamente, no solamente viéndolo a Él en toda su gloria, al Padre y la obra del Espíritu Santo, nuestro Dios único y verdadero, triuno, sino que nosotros vamos a estar plenos en Él, plenos. Yo no sé, hermanos, cuando leímos esta porción bíblica, es escaso lo que este predicador, este pastor de ustedes, puesto por el Señor para honrarlo y traer la palabra de Él, yo no sé qué tanto yo pueda explicar algo que es para mí tan profundo, y es explicar la naturaleza de la anchura y la magnitud de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos pasajes como estos, que cuando usted sigue estudiándolos, ve que realmente se queda uno corto en la comprensión de lo que es Cristo para el universo entero, hermano. Pero yo le pido al Señor que me dé la gracia hoy para que usted pueda escuchar. Pablo acababa de hablar con estos hermanos en los versículos anteriores que estuvimos viendo del 9 al 14, y vimos a Pablo que estableció que fuimos traspasados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y Pablo entonces, cuando enfoca a estos creyentes de Colosa y a nosotros como iglesia la semana pasada hacia Cristo, hacia la persona de Cristo, Pablo comenzó a expresarse de una manera que a veces nosotros hacemos lo mismo. Yo no sé si usted ha conocido a alguien que con solo mencionarle un tema de su interés, le diste así, un chispito nada más, un poquitito nada más, y puede estar horas y horas hablando emotivamente sobre ese tema sin parar. Unas conversaciones que a veces usted ve que son interminables porque le gusta de lo que se está hablando. Por ejemplo, podríamos mencionar el tema de acampar, y a alguien que le gusta acampar, hacer camping, hermano, usted puede estar segura y puede estar seguro que esas conversaciones se extienden. O tal vez si usted le habla a alguien, le menciona algo de un equipo de fútbol, olvídese que lo tenemos ahí para largo y tendido. Pero tal vez usted le menciona algo sobre las granjas y olvídese que puede estar ahí hasta la medianoche, una vigilia, y sin problema. Puedes sentarte a escucharle, olvídate. Si es algo que le gusta, pregúnteme a mí si me hablan de algo que me gusta. Vamos a estar un buen rato ahí hablando de ello. Y usted y yo nos parecemos, pero hay personas particulares que olvídese, hermano, ahí están y hable apasionadamente. Esto y aquello y lo otro, ¿verdad que sí? Así parece que le pasó a Pablo. Así parece que le pasó a Pablo cuando él expresó en la carta sobre la posición que teníamos nosotros, estando perdidos, y nos trasladó de las tinieblas al reino glorioso, y lo menciona, Cristo. Y entonces aquí él comienza a hablar apasionadamente, alabando a Cristo, habla de la persona de Cristo. Hermano, esos 6 versículos, cuando usted los puede mirar ahí y marcar, esos 6 versículos menciona el pronombre Él, refiriéndose a Cristo, dependiendo de la versión que usted tenga, de 10 a 12 veces, Él. Pablo estaba entregado, pasmado, y en él no habían palabras suficientes para hablar de la gloria de Cristo. Él, y sigue hablando de la gloria de Cristo. Él habla de la creación de Cristo. Él habla precisamente de la deidad de Cristo. Habla de la iglesia de Cristo. Habla de la cruz de Cristo. Por eso, cuando estudiaba esto, me topé con que la mayoría de los comentaristas dicen que precisamente estos 6 versículos del 15 al 20 pueden haber sido tomados de un himno que la iglesia incluso estuviese cantando ya 30 años después de Cristo haber resucitado, o tal vez era un poema. La cuestión es que en un lenguaje, en una forma natural, Pablo no podía expresarse. La forma natural de escribir a Cristo y de referirse a Él no era suficiente con sus palabras naturales. De hecho, N.T. Wright dijo, y cito, que al hablar sobre la naturaleza de Cristo, muchos pasajes en el Nuevo Testamento tienen cualidades poéticas, hímnicos, porque el lenguaje común es simplemente inadecuado. Y yo quisiera dividir este sermón, hermanos,
en dos partes, dos temas: la preeminencia de Cristo sobre toda la creación y la preeminencia de Cristo sobre la redención. Y vamos a comenzar entonces con la preeminencia de Cristo sobre la creación, versículos 15 al 17. Y aquí lo que vamos a ver, hermanos, en este primer punto, es a Jesucristo, nuestro Señor, como el creador que diseña, forma y sostiene la naturaleza. Vamos a ver su preeminencia, que significa superioridad, la grandeza, la majestad de Jesucristo en la creación. Así que vamos a ver el versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Discúlpenme un momento. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y algo que no debemos olvidar antes de continuar es que la iglesia de Colosas se encontraba bajo un posible ataque doctrinal que precisamente negaba la forma natural de Jesús. Es decir, que Él era y fue y es y será totalmente hombre, y era en ese tiempo que se hablaba totalmente Dios, y sigue siendo Dios por toda la eternidad, hermanos. No debemos nosotros olvidar que precisamente Pablo les está escribiendo para advertirles y prevenir que lo que ellos habían aprendido y que tenían como fundamento las verdades bíblicas relacionadas a Cristo, a la persona y a la obra de Jesucristo, no fueran entonces removidas de ellos por estos falsos maestros. Falsos maestros que, según lo que en esa época, en el paganismo, pensaban que la materia era totalmente mala. Ellos pensaban que lo espiritual era lo bueno, pero la materia no era buena, era mala. Había que rechazarla, vivir en el ascetismo, castigar la carne, maltratarla. Entonces, por eso ellos estaban argumentando y trayendo una doctrina que realmente, hermanos, viene desde siglos atrás, el arianismo, negando la deidad de Cristo, pero particularmente enfocados en que no era posible que un Dios santo, puro, pudiese venir en forma de un cuerpo natural. Esa era la contienda que tenían estos hombres, y era lo que estaba tratando de minar a la iglesia. Entonces, la pregunta que estaba en la cabeza de estos maestros y la pregunta que estaba en la iglesia era y es la que ha sido por todas las generaciones: ¿y quién es este hombre? Marcos capítulo 4, versículo 41 dice la misma pregunta que le hicieron los discípulos. Esa misma pregunta se la hicieron ellos. Los discípulos, cuando estaban allí en medio de una tormenta, en su bote, asustados, ellos despertaron a aquel compañero que tenían en una esquina que estaba durmiendo. Y ese compañero reprendió los vientos y la tempestad. Luego ellos se preguntaron: ¿quién es este hombre para que el viento y el mar lo obedezcan? Lucas capítulo 5, versículo 21. Este mismo hombre sanó el cuerpo de un paralítico y le perdonó sus pecados. Y los escribas y los fariseos que estaban allí se preguntaron: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lucas capítulo 9, versículo 9 también dice que hasta el palacio de Herodes llegó el tema de la fama de quién era este hombre. Y él mismo dice: Juan el Bautista he decapitado, pero ¿quién es este hombre de quien oigo tantas cosas? Iglesia, ¿quién es este hombre? La respuesta es Jesucristo, nuestro Rey de gloria, Jesucristo, el Señor del universo. Calvino dice, y cito: en Cristo Dios nos muestra su justicia, bondad, sabiduría, poder, en resumen, todo su ser. Ese Jesús glorioso y sublime se hizo hombre. Se hizo hombre, cohabitó junto con todos nosotros. El justo precisamente
del que Pablo está hablando aquí. El justo se hizo injusto por los injustos. En la cruz, Él siendo sin pecado alguno, tomó nuestro lugar y agarró la culpabilidad nuestra. Se hizo culpable. ¿Para qué? Para que fuésemos justificados en el Evangelio única y exclusivamente por la fe. Ahora, esta palabra que nosotros vemos ahí, precisamente dice, Él es la imagen, en el versículo 15, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y esta palabra en el original tiene que ver precisamente se refiere a una semejanza o representación visible. Y algunos de los que se han criado en granjas saben que a las reses se utiliza una pieza que se calienta en la fogata, ¿no? En el fuego, de metal, de hierro, y se le incrusta, se le pega caliente. ¿Para qué? Para distinguir que es propiedad de una granja particular, ¿no? De un lugar, de un sitio. Esa pieza que está ahí, esa pieza que se calienta, cuando se le pega a este animal, tiene exactamente la imagen de la pieza, exactamente igual, la misma característica de la pieza. Así que eso es lo que prácticamente de alguna manera nosotros debemos entender, que es a lo que Dios se está refiriendo en su palabra cuando dice que es imagen y semejanza. Así que el Hijo lo que hace es que representa precisamente al Padre. ¿En qué? Al Padre se lo representa en cuanto a lo que es su carácter moral, en cuanto a lo que es su voluntad, en cuanto a lo que son sus atributos. ¿Por qué? Porque ellos comparten la deidad, la Trinidad. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten su deidad. Así que Pablo le está diciendo a los colosenses que en Cristo ese invisible Dios se hace visible, que el inmortal se hace mortal, para que estos seres finitos nosotros podamos entonces conocerlo, como vemos nosotros en la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo. Hermanos, Dios es espíritu. Dios no tiene forma. Dios no tiene manera de que se le represente de ninguna manera. Hermanos, valga la redundancia. Jesús tiene en sí mismo todos los atributos de Dios. Jesús tiene todas las características que hacen que Dios sea Dios. Pero tengan cuidado, hermanos, porque Pablo no está diciendo que Cristo fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo es la imagen de Dios. Es la imagen visible de un Dios invisible. Jesucristo es la representación exacta de lo que es Dios. El problema para nosotros es el mismo problema que tenían los paganos de aquella época y del mundo en el que la iglesia de Colosas se estaba levantando. Las personas no le cuadra la idea de tener un Dios que no tenga forma, que no tenga manera de mirarlo, de verlo y de decir, este es Dios. No. Los paganos de aquella época, hermanos, tenían estatuas como nosotros vemos hoy, y quizás algunos de nosotros que salimos del catolicismo romano también teníamos estatuas en nuestras casas. Pero el Dios de la Biblia dice la Biblia precisamente que no puede ser representado por ninguna estatua o imagen o figura, porque a Dios nadie, escucha hermano, nadie le vio jamás, porque Dios no puede ser visto. Hebreos capítulo 11, versículo 27 dice: por la fe, hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Moisés no tenía que haber visto la imagen de Dios, su rostro, ni nada que se pareciera, a pesar que él suplicó, ¿se acuerdan? Cuando estaba en aquel lugar, en la montaña. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única imagen perfecta del Dios invisible es Jesucristo, porque Dios se encarnó en Cristo. Él es Dios encarnado. Él tomó forma de hombre, hermanos. Fíjense en Juan capítulo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El versículo que acabo de leerles, hermanos. Así que, amada iglesia de Cristo, la explicación más grande o más clara que nosotros podemos ver aparece precisamente ahí en ese evangelio de Juan, pero esta vez en el capítulo 14. Jesucristo mismo hablando, respondiéndole a Felipe, capítulo 14, versículos 8 y 9, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Uno de los apóstoles quería ver al Padre para ser convencido totalmente. Pero mire lo que Cristo le contesta en el versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Alabado sea Jesucristo. Este es el Dios al que nosotros le servimos. El Dios todopoderoso. Cristo es Dios. De hecho, cuando los ángeles hablaron sobre Cristo, le dijeron Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, en ese versículo nosotros vemos también algo importante. Ya hemos aclarado la imagen del Dios invisible, que está revelada, manifestada, totalmente clara a la vida de la iglesia de Colosas, hacia nosotros, como el Dios que se mostró con todos los atributos del único Dios verdadero, Jesucristo, Dios. Dice la frase que le sigue, hermano, dice primogénito de toda la creación. Y esa frase ha sido muy mal interpretada, precisamente por sectas que hoy nosotros conocemos como sectas de mucho tiempo que no lo son. Más viejas son, como les mencioné, precisamente el arianismo, que empezó a negar precisamente la deidad de Jesucristo, diciendo que Él había sido creado. Y esta frase, primogénito de toda la creación, puede verse como que Él es el primero de toda la creación, pero realmente, hermanos, cuando nosotros vemos lo que el resto del pasaje está hablando, vemos que a lo que se refiere, sí, no hay ningún problema con decir que Él es el primero. Claro que no, el primero en todo, la primacía en todo, la supremacía en todo, la gloria en todo, pero no porque fue creado. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Como vamos a ver, Pablo continúa en esa doxología, le podríamos decir, en esa alabanza, en ese poema, en ese himno, hablando de Él, de Él, de Él. Y Él dice que Él creó todas las cosas. Un ser creado no puede crear nada. Es eterno. Por eso ya automáticamente se descalifica una interpretación como esa, porque es vaga, protótoco se llama la palabra en el original, pero es una palabra mal utilizada. Hay otra palabra que tiene una connotación que indicaría que fue creado y no es la que utilizan los originales, los manuscritos originales. Amados hermanos, cuando Pablo llama a Cristo primogénito, lo que está haciendo es precisamente todo lo contrario. Él está exaltándolo. Pablo está dándole el honor, reconociéndole como el rey del universo, el rey legítimo de toda la creación. Que dicho sea de paso,
La creación y el universo no es la galaxia en donde nosotros estamos. Según los científicos que han ido descubriendo algunas cosas, hay cientos, millones y trillones de estrellas en todo el universo, amados hermanos. Y eso lo creó Cristo. Escuchen, y lo vamos a ver ahora. Cristo lo creó. Pablo está diciendo que Jesucristo tiene preeminencia sobre todo lo creado, que tiene autoridad, que tiene toda supremacía, que tiene todo dominio, todo derecho sobre la creación. Jesucristo, escucha hermano, Jesucristo es el dueño de toda la creación, no es el dueño de un planeta, no es el dueño de un cosmos, es dueño de todo el universo entero que el hombre ni siquiera puede razonar. Ese es Jesucristo, mis amados hermanos. Y ahora Pablo nos dice, ¿por qué? Y los versículos 16 y 17 vemos a nuestro Señor como el creador que hace que Él es el que diseña, Él es el que forma, pero no solo eso, Él es el que sostiene todo el universo, porque Él tiene preeminencia en toda la creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Escuchó? No algunas, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, por Él, por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amados hermanos, Cristo está sobre toda la creación. Por lo tanto, Cristo supera todas las cosas de este mundo. Cristo es más grande, hermanos, que todo lo que nosotros podemos encontrar bueno en este mundo. Cristo es más grande, amados hermanos, que la riqueza. Cristo es más grande que el sexo. Cristo es más grande que el poder. Cristo es más grande que los deportes. Y Dios nos ha dado muchas cosas buenas para que las disfrutemos. No hay duda de eso. El clima, las fogatas, el fútbol, los amigos, nuestro cónyuge. Amado hermano, pero Dios nos las dio y Dios las creó no para que la adoremos, sino para que apunten a la gloria de Dios. Dios no hizo nada de lo que Él creó para que nosotros lo adoráramos. Dios lo creó, como dice precisamente en Romanos 1, mucha gente se desvió al mirar la magnificencia de lo creado, que habla de un Dios supremo, claro que sí, pero no es todo el mensaje. La creación no es todo el mensaje. Escuche, la creación no es Dios. No es Dios, una vaca no es Dios, una cucaracha no es Dios. Hermano, ¿por qué si la creación apuntan allá a los hindú, a las vacas como si fueran una deidad, no apuntan también a las cucarachas? Son creadas y son complejas, resisten una bomba atómica. La creación no es Dios. La creación habla de Dios, pero la creación sin el Evangelio no es evangelio. El evangelio tiene que ser predicado, como dice la Escritura en Romanos capítulo 10. Tiene que ser predicado a todos para que escuchen las verdades de Dios y puedan responder al mensaje. El mensaje del mensajero que hoy estamos hablando, amados hermanos. Lo interesante es cómo se enfatiza. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Y estas tres proposiciones precisamente que se encuentran en estos versículos que acabamos de leer nosotros, nos ayudan a ver ese poder creativo de Cristo, de Dios. Todo fue creado en Él. ¿Por qué? Porque Cristo fue el origen o causa de la creación. Todo fue creado por medio de Él, porque Jesús fue el agente mediador a través del cual surgió todo. Las cosas no surgieron porque habían ángeles o porque fue a través de unos espíritus que los creían.
Y que muchas personas en este tiempo piensan también intermediarios que Dios necesitaba para que las cosas fueran creadas o para que se pudieran acercar a Dios. Ese precisamente era el aviso que Pablo les está haciendo a esta iglesia, amados hermanos. Todo fue creado para Él también. De Él, por Él y para Él. ¿Por qué para Él? Porque Jesucristo es el fin. Escuche, Jesucristo es el fin o meta de la creación. Cristo es el heredero de todas las cosas. Y si es el heredero de todas las cosas están llamadas a servirle, a rendirle cuenta y adoración. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado y tenga toda la gloria y toda la exaltación y toda la honra, hermanos. Vemos la preeminencia de Cristo expresada en su poder en todas las cosas. Tanto en el cielo, continúa diciendo ese versículo, como en la tierra. Desde las cosas que se encuentran en los lugares más lejanos en el universo, como les mencioné, trillones de estrellas en billones de galaxias, dicen los expertos. Y me recuerdo ahora leyendo a MacArthur. MacArthur hace una cápsula y él dice, mire, la cantidad de estrellas que hay en el universo, los trillones de estrellas que hay en el universo, son como si usted cogiera toda la arena de todo el planeta Tierra y la juntara. Esa es la inmensidad de la creación de nuestro Dios. Jesucristo las hizo todas y es el Rey soberano sobre todas. ¿Quién es ese hombre? Los testigos de Jehová piensan una cosa, los mormones piensan otra. ¿Qué piensa la iglesia de Jesucristo? Pablo nos está hablando como los colosenses. Este es el Rey del universo, el Rey soberano. Y esa parte habla de ángeles, porque dice potestados, principados, reyes en las esferas celestes. Y todo el mundo quiere romperse la cabeza con ese versículo, buscando a ver qué Pablo quería decir. Pero ¿sabe qué? Le tengo una noticia. Ese no era el enfoque de Pablo. El enfoque de Pablo es decir que aún los ángeles se sujetan a Él y fueron creados por Él. Cristo es preeminente sobre el mundo espiritual. No importa cómo se le llame, no importa si aquellos colosenses lo que decían era verdad o falso. Él está diciendo a ellos, Cristo está por encima de todos los seres espirituales a los que ustedes les tienen terror. Romanos 11:36 resume esto bien, porque de Él precisamente dice exactamente eso que Colosenses Pablo habla. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. Hermanos, y esto para nosotros entonces debe ser motivo de alabanza. Para nosotros debe ser motivo de gozo. Para nosotros debe ser motivo de celebración. Engrandecer su santo y bendito nombre. ¿Por qué? Porque Cristo sostiene todas las cosas, como vemos en el versículo 17. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que Pablo exalta una vez más la preeminencia de Cristo, diciendo que Él es antes de todas las cosas. Lo que significa es que tiene prioridad sobre todas las cosas en tiempo y espacio. Todo lo terrenal que existe aquí, todo lo que es terrenal, todo lo que nosotros conocemos, tiempo y espacio, Él es soberano sobre ello. Él es preeminente. ¿Por qué decimos tiempo y espacio? Porque la mente nuestra no cabe ni puede entrar a entender las cosas de Dios, porque la mente nuestra es carnal, dice la Biblia, que cuando no estamos en Cristo es animal y es diabólica. Puede ser que tengas un IQ bien grande, pero ¿sabes qué? Te falta la sabiduría que dice la Escritura. No es lo mismo tener inteligencia, tener 4 puntos en las materias escolares, que tener sabiduría para aplicar el conocimiento de ese IQ que tienes.
No es lo mismo. Y donde único se encuentra la sabiduría para aplicar esa inteligencia es en Cristo. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No existe en los libros. En los libros, cuando estudiamos las materias que nos hacen profesionales, no nos enseña sabiduría, nos enseña conocimiento. Y con la mente humana no podemos descifrar el corazón de Dios, hermanos. Tiene que ser con la mente de Dios que la da Él cuando Cristo viene al corazón nuestro, cuando el Espíritu Santo nos quita el corazón de piedra, nos pone un corazón de carne, nos da su Espíritu Santo, nos abre los ojos, los oídos para entender la palabra de Dios y el Evangelio. Luego ese versículo dice, y todas las cosas subsisten, en Él subsisten. Lo que quiere decir es que todas las cosas son sostenidas por Cristo. Es como decir, Él es el pegamento divino, es como la gravedad espiritual, si habláramos de la gravedad que tiene el planeta Tierra o la Luna o el Sol, que tanto los científicos hablan. Es el que controla o sostiene todas las cosas. En Cristo subsisten todas las cosas. ¿Usted sabe por qué, hermanos? Porque Dios no creó a este mundo y lo dejó al garete después. Eso es lo que piensan algunos. Algunos piensan precisamente que Dios tomó este mundo, lo creó y se fue y se sentó en una esquina a esperar, entiéndasela con ustedes allí. El Rey soberano nuestro, el Rey de gloria, Cristo Jesús, dice la Escritura, lo que acabamos de leer precisamente, que en Él subsisten todas las cosas. Mira lo que dijo un escritor. Cristo evita que el mundo se desmorone como resultado de terremotos, inundaciones, plagas y disturbios cósmicos. Y él se está refiriendo precisamente a este pasaje. Hermano, Cristo sostiene todo, todas las cosas subsisten en Él. Usted sabe ¿cuál es el problema que tenían los colosenses? El problema era que por el paganismo de aquella época, las personas sufrían de ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque los dioses o las deidades en las que ellos creían no tenían control. Por lo tanto, ellos vivían pensando en que podía suceder alguna catástrofe en cualquier momento. Pero Pablo nos dice, en Cristo todas las cosas se mantienen funcionando. Jesucristo mantiene el universo entero, momento a momento. Entiéndalo, iglesia. Jesucristo sostiene todo el universo, momento a momento. Eso no significa que no van a haber huracanes. Eso no significa que no van a haber terremotos. Eso no significa que no van a haber pandemias, hermanos. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿por qué son tan limitadas? ¿Por qué no vuela esto en cantos de una vez y por todas, hermanos? Porque Cristo lo tiene sostenido. Cristo es la razón por la cual esto no es un caos ahora mismo, hermanos queridos. Y si Cristo puede sujetar el universo entero y mantenerlo desde el día en la eternidad que Dios decidió que en Cristo se crearan todas las cosas, le pregunto, ¿será capaz Él de sostener su vida cuando usted esté enfrentando el caos? Amén. En Cristo, Él sostiene el universo. Él sostiene que no hay un caos desproporcionado a tal punto de que esto estalle y desaparezca, hermanos. Dios está en control, decimos muchos. Pero hoy nuestra perspectiva, conforme a esta palabra, es para entender que el preeminente y supremo en la creación es Cristo Jesús. Este Cristo que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, fue colocado en el centro del plan de redención de Dios. Y eso nos lleva a nuestro próximo punto y final. La preeminencia de Cristo sobre la redención, versículos 18 al 20. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, y lo explica, que es la iglesia, dice Pablo. Él
que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda ¿qué? Toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, lo que vemos ahora es en nuestro Señor como Salvador que muere, resucita y vive ¿para qué? Para cuidar y gobernar a la iglesia. Bueno, escuche, solo Cristo es la cabeza de la iglesia, y ser la cabeza de la iglesia es ser soberano sobre la iglesia. Aquí no hay más nadie que mande por encima de Cristo, hermano y hermana. Aquí no somos los pastores los que estamos por encima de la iglesia, hermanos. Aquí no son los diáconos o los líderes los que están por encima de la iglesia. Los pastores, los líderes, mientras estamos sujetos, escuche, y la iglesia, porque no se trata de pastores y líderes, toda la iglesia, mientras está sujeta y sometida a la autoridad de Cristo, en eso radica la autoridad que Dios le ha dado, no en ellos mismos, no en nosotros por funciones, no en nosotros por títulos, no en nosotros por lo que sabemos, no importa los grados que tengas. Si tienes más grados que un termómetro y estás ministrando, eso no te hace ser autoridad de la iglesia. Te hace ser que te hayas humillado ante la gloriosa y presencia del Cristo que es supremo, que es preeminente sobre la iglesia. Cristo es el que cuida y sustenta a la iglesia. Cristo es el líder, escuche, Cristo es el jefe. Cristo es el soberano sobre su iglesia. Cristo la guía y Cristo la gobierna. Él es el que gobierna y guía a su pueblo redimido. Pero amado, ¿sabes qué? Tristemente, muchos hermanos en las iglesias quieren el cuidado de Cristo, quieren los beneficios de Cristo, pero no quieren someterse, escuchó, a la autoridad de Cristo. Quieren la mano de Jesús proveyéndoles, pero no quieren acercarse a su corazón, como decía un predicador hace 20 años atrás. Quieren los beneficios, pero no quieren acercarse a temerle y someterse a su señorío. Y continúa diciendo, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habite toda plenitud. Toda plenitud de Dios, escuche, toda la plenitud, todo lo que es Dios habita en Cristo. ¿De qué forma? Permanentemente y eternamente. No fue en un momento, no fue cuando Él descendió a la tierra y cohabitó con nosotros hasta a través del canal materno de María, y entonces, ¡puf!, ahí vino a ser el eterno y tener toda la plenitud de Dios. No, Cristo es eterno. Cristo ha existido por la eternidad y existirá por la eternidad como lo es Dios. Eso es un atributo, la eternidad de Dios, que no está restringida por el cronos, por el tiempo de nosotros, que ya ha corrido bastante, por cierto. ¿Están ahí, hermanos? ¿Están ahí, hermanos? Jesús resucitó, hermanos. Jesús humilló, Jesús descendió, se hizo hombre, toda la plenitud estando en Él. Pero Él no se aferró a eso, como hemos leído y sabemos. Él se despojó de toda su gloria, siendo igual a Dios, y descendió para habitar junto con nosotros. Pero ¿sabes qué? El punto de Pablo es que Él resucitó. Y ciertamente muchos antes de Jesús en el Antiguo y Nuevo Testamento habían resucitado, pero para muerte. Él es el primogénito en la resurrección, no porque fue el primero. Todos sabemos que hubo otras resurrecciones. Él fue el primero en la resurrección porque fue el que resucitó y nunca más murió. Gloria al nombre de Jesucristo. La muerte no
tuvo dominio sobre Cristo. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Indudablemente Cristo resucitó y fue visto por muchas personas, y aún Pablo, Cristo se le apareció, el último de los apóstoles a quien Cristo se le reveló en persona, y Pablo lo vio después de resucitado. Romanos 6:9. Él es el primero en resucitar con cuerpo, glorificado. Primera de Corintios capítulo 15, también usted puede leerlo y abundar en su casa sobre la gloria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un comentarista dice, y cito: sin embargo, la tumba fue, escuche, una matriz de donde Cristo salió victorioso, ya que los dolores de la muerte no pudieron sujetarlos. Y cuando Cristo, escucha, amada iglesia, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, resucitó como cabeza de la iglesia. Jesucristo resucitó siendo el ser supremo sobre lo que somos nosotros como iglesia. Entonces nosotros tenemos que una esperanza gloriosa de que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros como su iglesia vamos a resucitar también. Vamos a resucitar como Cristo resucitó de entre los muertos y tener un cuerpo glorioso, amados hermanos. Por eso es que cuando nosotros llegamos a comprender y a identificarnos con la muerte de Jesucristo, que estuvo sepultado 3 días y que al tercer día resucitó, nosotros vamos al bautismo gozosos. Porque entendemos que estamos testificando delante de la iglesia y de un mundo que odia a Dios la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese bautismo nosotros testificamos de la gloria de la resurrección. No tenemos entonces que tenerle miedo a la muerte, hermanos. No tenemos por qué nosotros tenerle miedo a la muerte. Primera de Corintios 15:55, precisamente Pablo hablando a los corintios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mire, hermano, si Jesucristo es el centro de la creación del universo, si Jesucristo venció la muerte y Él es la primicia, Él nos abrió el camino para que nosotros como iglesia entonces entendamos que hemos de estar con Él un día, que nuestros cuerpos no van a yacer ahí, se van a acabar y se van a extinguir. Tampoco vamos a ir a un lugar de espera para que alguien rece por nosotros. Eso no existe, eso es una burla al Evangelio, eso es una falsa y un engaño en el que muchos, por toda la historia del catolicismo romano, han estado dormidos. No, nosotros en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar con Él. Y Él dice que en su segunda venida, escucha, hermano, anhelamos la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros no hacemos raíces en este mundo y nos quedamos pensando en que nuestros problemas son más importantes. Escuche, los problemas van a estar ahí, pero los hacemos más importantes que la gloria de Cristo, la resurrección de Cristo, que nos ha prometido la esperanza de que vamos a resucitar un día y que vamos a estar con Él, hermanos. Eso es lo que nos trae a nosotros gozo y esperanza. Él es el centro de la redención. Cristo es prominente, Cristo es supremo, no solo es prominente, porque hay una diferencia entre prominente, que es grande, a preeminente, que va por encima de todo. De hecho, los colosenses, aquellos hombres falsos, pensaban bien de Jesús. Algunos de ellos pensaban que Jesús era divino, pero no podía ser carne. Así que me imagino que se pensaron que era un espíritu caminando por allí, porque ellos no lo vieron, no estuvieron con Él. Colosas recibió el Evangelio después de Cristo haber resucitado, 20 pico, casi 30 años después, así que ellos tenían patrañas en su cabeza de quién era Jesús. No habían escuchado el testimonio de los que vivieron con Él, como Pedro, Santiago y todos los demás que murieron por Él, y que algunos estaban vivos y habían estado justo con Cristo y lo habían visto con el cuerpo glorificado luego de haber resucitado, y hasta comer un pez con ellos, pero en un cuerpo glorificado. Pero Cristo estuvo con ellos y Cristo lloró, Cristo se entristeció, Cristo se enojó, Cristo actuó como un ser humano totalmente como lo fue, pero no se despojó de su gloria. No se despojó de la preeminencia de su deidad, hermanos queridos. Dios quiere que en todo Cristo tenga la preeminencia y tenga la gloria y que sea alabado por su iglesia, hermanos queridos. Versículo 19.
por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amados, es en Él que habita toda la plenitud, es en Cristo. Dios le agradó al Padre. Esto es extraordinario. Cristo descendió y no fue disminuida su deidad. Cristo fue totalmente hombre. Escuche, hermano y hermana, aunque se nos rompa los fusibles, no tenemos que entenderlo totalmente. Esta predicación y la Biblia está para que nosotros entendamos con nuestra mente natural la amplitud y la grandeza del Dios que nosotros le servimos. Él habitó entre nosotros siendo totalmente Dios y siendo totalmente hombre. Al Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud de la deidad, no una parte. Todo Dios en Cristo. Por eso Juan dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:16, versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo enseña, amados, claramente que quienes son reconciliados con Dios son los que creen en Cristo y perseveran en la fe. Sin fe no hay reconciliación. Sin fe no hay justificación. No hay obra alguna, escuche, amigo y hermano, no hay obra alguna que nosotros hagamos. No hay fruto, obra de frutos dignos que hablen hacia Dios, de que somos cristianos, que sustituya la grandeza de la redención de Cristo. Es la fe en Él. Y la fe, como explicamos en un sermón anterior, no es la fe en sí misma, sino el objeto en el que depositamos nuestra fe, que es Cristo, nuestro Señor. Tener fe por tener fe lo tiene cualquiera. Tener fe, cualquiera dice, bueno, escuche, fe es esto. Yo espero que hoy llueva. Es más, yo espero que hoy caiga nieve. Eso es tener fe. Todos se rieron, ¿verdad? Le estoy viendo las mascarillas ahí. Y que caiga nieve ahora con estos 90 y pico de grados. Tengo a Fabián ahí derritiéndose. Hermanos, la fe es el objeto en donde la ponemos. Eso es lo que lo hace grande. No es que nosotros tengamos fe porque sí. Y este versículo, hermanos, este versículo no se refiere a que al final todo el mundo será salvo, porque fíjense cómo dice, por medio de reconciliar consigo todas las cosas. Y es un versículo que puede ser muy mal entendido, como si el universalismo estuviese justificado ahí, como algunos acá en Estados Unidos y en distintas partes del mundo, pastores y predicadores se han agarrado de ese versículo para decir que precisamente todo el mundo va a ser salvo. Mira, entonces vive como tú quieras, porque como quieras te vas a salvar. Y entonces le pregunto, ¿dónde queda el sacrificio de Jesucristo y la honra de la cruz y la honra de la resurrección? ¿Dónde queda? Entonces no hubiese sido necesario. No, por eso es que digo que es solo por fe. Es solamente creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Hay que arrepentirse de los pecados. Cree cualquiera. Yo creo esto, yo creo lo otro, yo creo aquello. Las fábulas de los cuentos, de los caminos de los barrios nuestros. Creemos en cuántas cosas nosotros. Ayer estábamos hablando de cuántas cosas en los hogares nuestros nos enseñaron, que muchas de ellas son verdades, otras son fantasías, otras son fábulas, otras son supersticiones. ¿Cuántas cosas nos hemos creído nosotros? La verdad es que Dios de lo que está hablando aquí es que debemos ser agradecidos nosotros por haber sido alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Que nada nos distraiga, escucha hermano, que nada nos distraiga a nosotros de vivir para Él. Dios planificó todas las cosas para que Cristo fuera preeminente en todo, incluyendo la vida suya y la mía. Así que no cometas ese error de vivir para otra cosa que no sea la gloria de Jesucristo. Y escucha de nuevo, amigo, que no tienes a Cristo en tu corazón. Te repito lo que digo muchas veces. Tú vas a adorar a Cristo. Dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que toda rodilla se doblará primero, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
Vas a doblar tus rodillas delante del juez que te va a encontrar culpable, o vas a doblar tus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor ahora que tienes oportunidad de ser salvo. Corre a los pies de Jesús. Si tú no sabes cómo hacer esto, habla con uno de los pastores, habla con algún hermano de la iglesia, pregúntale: yo quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? El pastor lo dice una y otra vez, pero yo no entiendo qué tengo que hacer. Habla con alguno de los hermanos que están aquí. Habla, pregúntale, habla con algún hermano cristiano maduro de la iglesia. Acércate, pero no dejes pasar el día de hoy. Hoy es el día de salvación. ¿Puedes recordar lo que se acuerdan cuando comenzamos esta carta? Lo que motivaba a estos creyentes. Versículos 4 al 6 por allá. Lo que motivaba a estos creyentes era el cielo. Yo no sé lo que le motiva a usted, pero a estos creyentes lo motivaba el cielo. ¿Sabe por qué? No por el cielo como tal. No es que estamos mirando para allá y vemos nubes o cosas. No, hermano. Es donde Dios se encuentra. Que metafóricamente nos habla de cielo para que nosotros comprendamos que es en la inmensidad donde Él habita, hermanos. Pero ¿sabes qué? No es cielo por cielo. La esperanza de ellos era que Cristo iba a estar allí, que Cristo es la razón del cielo, que Cristo es el cielo. Y esta era la esperanza de estos hermanos. Esa pequeña ciudad en el Valle del Lee. Pablo dice que este Cristo soberano también es para usted y para mí. Con todo el esplendor de este pasaje, termina con la sangre de la cruz, como hemos visto ahí. La gloria de Dios se ve en Jesús, en ese Jesús del Calvario. De hecho, Isaías lo menciona en el Isaías capítulo 53, como un guiñapo. No sé si la palabra ustedes la entienden, pero es destrozado, destruido, hecho pedazos, que casi no se podía distinguir como ser humano por el destrozo de los latigazos, del castigo que Él llevó en su cuerpo. Eso también, esa sangre derramada en la cruz del Calvario es parte de la gloria y de la preeminencia de Jesucristo. Eso no lo podemos dejar a un lado. Pensar en Cristo sin mirar a la cruz y sin mirarlo a Él destrozado por causa nuestra es no mirar a Cristo real y plenamente. Esa es la majestad de Él. Pablo nos muestra no solo a Cristo creando o solo a Cristo el creador, creando, controlando, originando, sosteniendo todas las cosas, y al Cristo redentor que triunfó sobre la tumba, sino que también nos muestra al Cristo crucificado, al redentor de nuestras almas, al Jesús que fue destrozado, glorioso en todos los aspectos. Terminamos ya, hermanos. ¿Qué deberíamos entonces nosotros pensar sobre lo que hemos estudiado hoy? ¿Qué debería significar todo esto para usted y para mí, hermanos y amada iglesia? Esto debe significar que nuestras vidas deben estar centradas en Cristo. Que nuestras vidas deben de ser una continua y completa adoración a nuestro Rey de gloria. Entonces, ¿qué significa? Que deberíamos alabarle, que deberíamos confiar en Él, que deberíamos vivir para su gloria, que deberíamos precisamente vivir llenos de la esperanza que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque Cristo es preeminente, para que en todo tenga preeminencia, como dice el versículo 18, en todo, hermanos queridos, Cristo debería ser y tener el primer lugar en todo. Cristo debería tener el primer lugar en nuestras relaciones, el primer lugar en nuestros hogares, el primer lugar en nuestra iglesia, el primer lugar en nuestros estudios, el primer lugar en nuestro tiempo, el primer lugar en nuestras finanzas, el primer lugar en nuestras conversaciones, el primer lugar en nuestra diversión, en nuestros placeres. Primer lugar, escucha hermano, primer lugar en nuestra adoración, porque todo lo que he dicho debe ser hecho para la gloria del Señor. Que Jesús tome nuestras vidas, que Jesús nos emocione más que nadie en esta tierra.
No porque nos rijan las emociones, sino porque quedemos perplejos como Pablo cuando empieza a hablarle a los colosenses sobre la preeminencia de Jesús. Se ve que quedó emocionado, perplejo, utilizando palabras que pudieran de alguna manera expresar lo que yo he tratado de repetir de Pablo a la iglesia de Dios. No hay nadie como Él. Hermano, hermana, váyase de aquí pensando, no hay nadie como Cristo. No hay nadie, amado hermano y hermana. Y si Cristo, escucha, si Cristo es su Señor, si Jesucristo es su Señor, recuerda, Cristo lo es todo. Cristo no le falta nada. Y si Cristo lo es todo, Él es preeminente sobre todo el universo, la creación, la vida de la iglesia. Estamos completos en Él. Porque Cristo es supremo y Cristo es preeminente. Vamos a orar.